Hermanos y hermanas, una vez más quiero expresar mi gratitud a Dios por permitirnos reunirnos en esta tercera noche de nuestro congreso titulado Preparados para el gran encuentro con nuestro Dios. Preparación que, como dije el miércoles, no significa solo hablar de su venida, sino también discernir espiritualmente el tiempo que estamos viviendo. Cada noche que ha pasado, hemos visto cómo la palabra de Dios nos prepara, no solamente explicándonos el pasado, sino también iluminándonos el presente para que estemos listos para el futuro. Mis temas de este congreso están girando en torno a algo que yo ni siquiera lo pensé. Cuando comencé a hacer los manuscritos, yo empecé a ver una repetición de ideas. Yo pude haber todas las ideas puesto en un solo tema, como iba a ser el del miércoles. Pero cuando estaba allá para decidir que ese sería el tema, vino el pensamiento: ¿por qué estás metiendo todo de una vez? ¿Por qué no desglosas este tema en 4 temas? Y vas a ver lo que te vas a encontrar. Y así fue, hermanos, como han salido estos 4 mensajes con el que voy a presentar mañana, que están girando en torno a la autoridad. Están girando en torno a la adoración. Están girando en torno a la lealtad, en torno a la confianza y en torno a la conciencia o libertad religiosa. Aspectos elementales con los cuales somos y seremos confrontados antes que Cristo venga. Y que depende cómo respondamos a cada uno de ellos, determinará nuestra preparación para encontrarnos con nuestro Dios. Todos estos aspectos pude haberlos tratado en un solo sermón, pero como les dije, fui impresionado para desglosarlo en varias partes. Y me he dado cuenta que en cada sermón estos aspectos son reiterados. De manera que en ese contexto, déjenme a manera de resumen, mostrarles cómo la primera noche vimos a Egipto representando el momento en que el Estado quiso ocupar el lugar de Dios. Escuchamos a Faraón preguntando: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz? Y descubrimos que detrás de esa pregunta estaba el intento del poder humano de colocarse por encima de la autoridad divina. Luego avanzamos hacia Babilonia y vimos algo todavía más solemne, que ya no era solamente un gobernante cuestionando a Dios, era un Estado utilizando su autoridad para imponer adoración. Miles se inclinaron, 3 permanecieron de pie. Y aprendimos que la verdadera prueba nunca fue la estatua. La verdadera prueba fue la lealtad. Es decir, ¿quién tendría la autoridad suprema sobre la conciencia? ¿Dios o el hombre? Y mientras hemos estudiado estas cosas, hemos recordado también acontecimientos recientes que han llamado la atención de miles de personas, como la reunión en Washington, en el National Mall, donde políticos y religiosos han hablado de rededicar América a Dios. Escuchamos expresiones como volver a Dios, proteger la familia,
restaurar valores, salvar la nación, recuperar principios cristianos. Y la pregunta que hemos venido haciendo durante este congreso no es si esas expresiones suenan bien. La pregunta es, ¿hacia dónde conduce todo esto? Porque la historia demuestra que cuando la política comienza a hablar el lenguaje de la religión, algo muy serio comienza a desarrollarse y muchos no lo disciernen. Y esta noche, en la tercera parte de la serie, cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión, vamos a continuar avanzando en esa línea histórico-profética. Porque después de Babilonia surgió otro poder. Un poder que dominó al mundo. Un poder que persiguió a los seguidores de Cristo. Un poder que entendió que para controlar a los hombres no bastaba con gobernar sus cuerpos, sino que también había que gobernar su conciencia. Me refiero a Roma, el imperio que exigió lealtad espiritual. Abramos la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 2. Apocalipsis 13, versículo 2. Dice la Escritura: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, en esta sección de nuestro tema, quiero que nos concentremos especialmente en la última parte del versículo. La frase que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En Apocalipsis 12, nosotros sabemos que ese dragón representa a Satanás, obrando a través del imperio romano. Fue Roma la que intentó destruir al niño Jesús mediante el decreto de Herodes. Fue Roma la que crucificó a Cristo. Fue Roma la que persiguió a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Por eso cuando llegamos aquí a Apocalipsis 13, encontramos que el dragón aparece transfiriendo su poder, su trono y su autoridad. Pero lo hace a través del imperio romano. Cuando Juan escribió estas palabras, el imperio romano dominaba el mundo conocido. Roma era la superpotencia de su tiempo. Sus ejércitos atravesaban continentes. Sus caminos conectaban naciones. Sus leyes gobernaban pueblos. Sus emperadores eran temidos desde Britania hasta el Medio Oriente. Y parecía que nadie podía detener al imperio romano. Pero Roma tenía un problema. Un pequeño grupo de hombres y mujeres que afirmaban que había una autoridad superior a César. Se les llamaba los cristianos. Para Roma, la religión era una herramienta de unidad política. Los pueblos podían tener muchos dioses. Los pueblos podían tener muchas costumbres. Pero todos debían reconocer la supremacía del imperio. Y poco a poco comenzó a desarrollarse algo extraordinario. Los emperadores dejaron de ser vistos solamente como gobernantes. Comenzaron a ser venerados. Comenzaron a recibir incienso. Comenzaron a recibir homenaje. Comenzaron a recibir títulos divinos. Y llegó el momento cuando se esperaba que todos dijeran: César es el Señor.
Pero los cristianos respondían: Cristo es el Señor. Y allí comenzó el conflicto. Porque Roma no estaba exigiendo solamente obediencia política. Roma estaba exigiendo lealtad espiritual. Y cuando el poder civil exige lo que le pertenece a Dios, como es la conciencia, allí, hermanos, entra inevitablemente la persona en conflicto. Miles de cristianos fueron llevados a las cárceles en ese tiempo. Miles fueron torturados. Miles fueron llevados a los coliseos romanos. Miles murieron en las arenas. No porque fueran criminales, no porque fueran rebeldes, no porque fueran violentos. Murieron porque se negaron a entregar a César una lealtad que pertenece solamente a Cristo Jesús. Y hermanos, ahí encontramos una de las lecciones más importantes de toda la historia humana. Cuando el Estado reclama la adoración, inevitablemente termina persiguiendo la conciencia. Y ustedes, si hay una palabra que ustedes se van a quedar con ella en este congreso, es la palabra conciencia. Si me oyen que en todos los temas estoy hablando de la palabra conciencia, es porque, hermano, hermana, eso es lo que se te va a hacer violentado en un futuro cercano. Es porque eso es lo que se te va a pisotear. Eso es lo que va a ser amenazado. Y hay algo que debemos entender esta noche. Roma descubrió algo que muchos imperios han descubierto a lo largo de la historia: que es más fácil gobernar un pueblo cuando se le controla la conciencia. Porque quien controla la conciencia, controla las decisiones. Quien controla la conciencia, controla las convicciones. Quien controla la conciencia, controla la lealtad. Y por eso Roma comenzó a exigir algo que pertenecía solamente a Dios. No bastaba con pagar impuestos. No bastaba obedecer las leyes. No bastaba respetar el gobierno. Roma quería adoración. Roma quería homenaje. Roma quería incienso. Roma quería que los hombres reconocieran que la autoridad suprema estaba sentada en el trono imperial. Y allí fue donde los cristianos trazaron una línea que no estaban dispuestos a cruzar. Ellos podían obedecer las leyes civiles. Ellos podían respetar a las autoridades. Ellos podían orar por los gobernantes, pero no podían adorar a César, porque sabían que la adoración pertenece únicamente al gobernante celestial. Por eso Pedro escribió lo siguiente en la primera carta, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro 2, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Observen el orden, hermanos. ¿Quién tiene el primer lugar? Temed a Dios y luego ¿qué cosa? Honrad al Rey. Hermanos, este versículo es una de las declaraciones más equilibradas de toda la Biblia sobre la relación entre el cristiano, Dios y las autoridades humanas. Pedro escribió estas palabras en tiempos del Imperio Romano. El emperador gobernaba con poder absoluto cuando Pedro escribió estas palabras. Y sin embargo, Pedro está estableciendo aquí claramente los límites de la lealtad cristiana. Miren los 4 imperativos que hay aquí. Primero dice, honrad a todos. Es decir, el cristiano debe respetar la dignidad de cada ser humano.
No importa si es rico, si es pobre, si es poderoso o es humilde. Cada persona fue creada a la imagen de Dios. El Evangelio nos enseña a tratar a los demás con respeto y consideración. La verdadera fe no produce arrogancia, produce respeto. Por eso dice Pedro, ¿qué cosa? A ver, ¿qué dice? Honrad a ¿cuántos? A todos. Pero luego dice, amad ¿a quién? A los hermanos. Y aquí Pedro va más allá del respeto. A todos debemos honrarlos. Pero a los hermanos debemos ¿qué cosa? Amarlos. La iglesia debe ser una familia espiritual, ¿sí o no? En tiempos de persecución, los creyentes sobrevivieron porque aprendieron a sostenerse unos a otros, porque se amaban los unos a los otros. El amor fraternal es una evidencia visible del discipulado cristiano y tristemente se está perdiendo en las iglesias. Hay contienda en las iglesias, hay discordia entre hermanos, hay desacuerdos, no hay unidad. El imperativo de amar a los hermanos se está perdiendo. Hay envidia, hay rivalidad. El diablo sabe que si vivimos así, en discordias, en desacuerdos, peleados unos con otros, criticándonos por detrás, el diablo sabe que así no nos vamos a sostener los unos a los otros en medio de la prueba. Antes bien nos vamos a traicionar los unos a los otros. Por eso el imperativo, amad a los hermanos, sigue siendo válido en este tiempo. Pero luego dice Pedro, temed a Dios. Y aquí encontramos el centro del versículo. Porque Pedro no dice, temed al rey. Dice, temed ¿a quién? A Dios. Hermanos y hermanas, el temor bíblico significa reverencia, significa obediencia, significa sumisión absoluta. Solo Dios merece la adoración. Solo Dios es dueño de la conciencia. Solo Dios tiene autoridad suprema sobre la vida humana. Por eso cuando las autoridades humanas entran en conflicto con la voluntad divina, el cristiano ya sabe a quién debe obedecer. Y luego agrega, honrad al rey. Pedro no dice que el rey debe ser adorado. Pedro no dice que el rey hay que arrodillársele. Pedro dice que el rey debe ser honrado. Hay una diferencia enorme entre adorar y honrar. La honra, hermanos, pertenece a las autoridades, pero la adoración pertenece únicamente a Dios. Los cristianos de los primeros siglos, ellos respetaban al emperador, pagaban los impuestos, obedecían las leyes justas. Pero cuando Roma exigió incienso para César, los cristianos dijeron, no podemos hacerlo, porque la honra tiene límites. En cambio, la adoración, esa no. Hermanos, este texto es muy importante para el tiempo final. Porque a medida que la profecía avance, vamos a ver una creciente unión entre el poder político y el poder religioso. Muchos van a intentar borrar la diferencia entre honrar al rey y temer a Dios. Pero Pedro mantiene la línea claramente trazada. Él dice, honrad al rey, pero temed a Dios. Hermanos y hermanas, cuando el Estado actúa dentro de su esfera, merece respeto, ¿sí o no?
Pero cuando intenta ocupar el lugar de Dios, allí, hermanos, el Estado debe encontrarse con una conciencia fiel. Los mártires de Roma entendieron este principio. Ellos podían inclinar la cabeza ante el emperador como gobernante, pero nunca podían inclinar la rodilla ante él como Dios. De manera, hermanos y hermanas, que la verdadera lealtad cristiana es equilibrada. No somos rebeldes, no somos anarquistas. Respetamos a las autoridades, oramos por los gobernantes, cumplimos con nuestros deberes ciudadanos, pero por encima de todo está nuestro Dios. Por eso Pedro establece un orden que jamás debe invertirse. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Porque el día que un rey, un gobierno o un poder humano pretende recibir el lugar que pertenece únicamente a Dios, el cristiano debe responder como los apóstoles. ¿Qué cosa? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, esta declaración cambió la historia. Porque los apóstoles estaban reconociendo algo que los imperios nunca han querido escuchar. Que existe una esfera donde el Estado no puede entrar. Y esa esfera se llama conciencia. La conciencia, como hemos dicho, pertenece a Dios. El cuerpo puede estar bajo la autoridad de los gobiernos, pero la conciencia, esa pertenece exclusivamente al Creador. Y hermanos, cuando Roma intentó invadir este terreno sagrado, allí comenzó la persecución. Mire cómo lo dice el don de profecía. Nerón y César eran conocidos por el mundo como grandes hombres. ¿Pero los consideraba Dios así? No. No estaban unidos por una fe viva al gran corazón de la humanidad. Estaban en el mundo y comían, bebían y dormían como hombres del mundo. Pero eran ¿qué cosa? Satánicos en su crueldad. Donde quiera que fueran esos monstruos de la humanidad, su senda quedaba señalada por el derramamiento de sangre y la destrucción. El mundo los alabó mientras vivieron, pero cuando fueron sepultados, el mundo se regocijó. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron un gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, como son hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros.
Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Oh, hermanos, qué declaración inspirada, más solemne la que hemos leído. Amerita para que por lo menos 6 verdades sean destacadas esta noche de ella, siendo la primera que toda sociedad que rechaza a Dios termina produciendo crueldad, pues dice que Nerón y César eran satánicos en su crueldad, y que donde quiera fueran esos monstruos de la humanidad, su senda quedaba señalada por el derramamiento de la sangre y la destrucción. Pero hay una lección solemne escondida en estas palabras, y es que la crueldad de Nerón no apareció de la noche a la mañana. La violencia de Roma no surgió por accidente. Fue el resultado de una sociedad que había rechazado la autoridad moral de Dios. Cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro del universo, el poder deja de servir y comienza a dominar. Cuando Dios es expulsado del trono del corazón, algo más ocupa su lugar. Y muchas veces es algo como el orgullo. Muchas veces es algo como la ambición y la sed de poder. Nerón tenía ejércitos, tenía riquezas, tenía autoridad, tenía un imperio a sus pies, pero no tenía a Dios gobernando su vida. Y un hombre con poder, pero sin Dios, puede convertirse en una amenaza para millones. La historia demuestra que las peores atrocidades de la humanidad no han sido cometidas por personas débiles, han sido cometidas por hombres poderosos que creyeron que no tenían que rendirle cuenta a nadie. Por eso la Biblia enseña que el verdadero problema del mundo no es político, es espiritual. No es simplemente quién gobierna, es quien gobierna el corazón de quienes gobiernan. Por eso cuando una nación, un gobernante o una sociedad no permiten que Dios lo gobierne y mejor se apartan de Él, tarde o temprano la dignidad humana comienza a deteriorarse. Pero cuando Cristo reina en el corazón, aún el hombre más poderoso aprende que su autoridad debe ejercerse con justicia, con pasión y con temor de Dios. Con compasión y temor de Dios. Así que, resumiendo la verdad número 1, podemos decir, hermanos, que donde Dios es rechazado, la crueldad crece. Pero donde Cristo reina, la vida florece. Pero la segunda verdad que se extrae de la cita, es que cuando el mundo dice aplaude a sus héroes, Dios ve ¿qué cosa? Su carácter. Porque la cita dice que Nerón y César eran conocidos por el mundo como grandes hombres. Pero ¿qué consideraba Dios de ellos? Hermanos y hermanas, la historia suele medir la grandeza por el poder, por la fama y por las conquistas. Roma admiraba a sus emperadores. Las multitudes celebraban sus victorias. Los monumentos de los emperadores exaltaban sus nombres.
Pero Dios estaba viendo algo que los hombres no veían. Dios no observaba palacios. Dios observaba sus corazones. La sociedad los llamaba grandes a esos hombres. El cielo los veía, sin embargo, como hombres separados de Dios. Y esta es una lección, hermanos, para nosotros. Porque no todo lo que el mundo celebra tiene la aprobación divina. No todo líder admirado es necesariamente un instrumento de Dios. Y no toda la mayoría tiene razón. Mientras los hombres miran la apariencia, Dios mira ¿qué cosa? El corazón. Por eso es que nosotros, como cristianos, debemos aprender a evaluar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la popularidad de la tierra. La lección 3 o la verdad 3 que nos deja esta cita es que el Evangelio siempre desafía a los poderes de las tinieblas, pues dice que los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. O sea, hermanos, la persecución de la iglesia primitiva no fue simplemente un conflicto político, fue una batalla espiritual. Detrás de los decretos humanos existía una guerra invisible. Satanás comprendía que el evangelio estaba avanzando por todo el imperio. Satanás miraba que las cadenas no podían detener el evangelio. Satanás miraba que las amenazas tampoco podían silenciar el evangelio. Las cárceles no podían apagarlo. Entonces el enemigo utilizó todos los recursos disponibles para intentar destruirlo. Y esa misma lucha la volveremos a ver. Hermanos y hermanas, cada vez que la verdad avanza, ¿no es cierto que las fuerzas del mal reaccionan? Un día yo me gocé en un congreso allá en Shepherd, contando que ya estábamos pronto para hacer la apertura de nuestro sanatorio, que haría la diferencia en la atención a los enfermos desde un aspecto que todos lo hacen por dinero. Yo me gozaba dando el testimonio de cómo el Señor había abierto puertas. Ya estábamos prontos para abrir el sanatorio que haría la obra médica misionera gratis. Y me recuerdo ese día que me gocé. Solo terminé de dar el testimonio en el culto divino, cuando me siento y veo que cae una notificación en mi teléfono. Y eran las cosas más horribles que yo estaba leyendo acerca de mí. Unas cosas sucias. Yo dije, Dios mío, ¿quién es esta persona? Y entonces yo llegué a una conclusión, que cada vez que avance la obra, los ataques vendrán. Porque a partir de allí, yo fui objeto de correos electrónicos constantemente, diciendo las cosas más horribles de mí, difamándome de una manera tan fea, que yo decía, ¿quién es esta persona? Hasta que tuve que acudir a las autoridades y les dije, rastreen estos correos, porque miren todo lo que están diciendo aquí. Y miren el video que viene aquí al final del correo. En este video esta persona tiene un arma y está quemando mi foto y dice que así me va a destruir. Y me recuerdo que las autoridades dijeron, ¿y de quién sospechas? No, aquí en el templo los hermanos son lindas personas. Los hermanos que conozco también, adventistas,
Sí, podrán algunos no estar de acuerdo conmigo, pero no sospecho de ninguno. Y fue interesante cuando un detective de la Policía Estatal de Texas me llamó y me dijo: el FBI me ha pasado tu caso y quiero ir a verte para que platiquemos. Y llegó el detective y me dijo: ya rastreé los correos electrónicos y está difícil encontrar quién es esta persona, porque un correo te lo ha mandado de Suiza, otro de Francia, otro de Canadá, y no se pueden traquear. ¿Tienes a alguien de quien tú sospechas? Y le digo: no, no tengo a nadie. Y por ahí nos fuimos. Y le dije: mira esto que tengo en WhatsApp, porque eso sí no lo había entregado. Y cuando agarró el WhatsApp el policía: dame estas screenshots, me dice, y voy a rastrear este teléfono de dónde es. Y llegó hasta el fondo y me dijo: esto viene de Venezuela. Esta es una persona que desde Venezuela te está acosando. Déjanos investigar si está aquí en el país o está afuera. Y hermano, fue interesante ver cómo ellos hicieron la investigación. Y me dice: ya rastreamos en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Migración, y no hay rastro de que esa persona esté aquí. Esa persona desde afuera te está acosando, te está haciendo la vida imposible, y simplemente ignóralo. Pero vamos a hacer algo. Vamos a pasar este caso a la Interpol y que la Interpol se encargue de buscarlo. Hermanos, desde ese día me dejaron en paz. Desde ese día no volvieron más a molestarme, porque yo lo dije públicamente en la iglesia, así como lo estoy diciendo hoy. Y como esa persona siempre me escuchaba los sábados cuando predicaba, escuchó que la Interpol podía ir con él en cualquier momento. Hermanos, ¿pero por qué estoy contando esto? Porque estoy poniendo un ejemplo de cómo cada vez que la verdad avanza, las fuerzas del mal reaccionan. Y nosotros hemos leído en el don de profecía cómo los cristianos en Roma fueron difamados, cómo les echaron las culpas del hambre, de los terremotos, de las catástrofes que pasaban en Roma. ¿No te dice eso, hermano, hermana, que nosotros también nos van a echar las culpas también cuando empiezan a caer los juicios de Dios? Hermanos, cada vez que Cristo transforma vidas, Satanás procura levantar oposición. Pero la historia demuestra que ninguna fuerza humana o demoníaca puede destruir la obra que Dios ha decidido sostener. Por eso, la cuarta verdad no deja de ser relevante. Y es que la fidelidad se revela cuando se pierde la comodidad. Pues la cita dice que los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Hermanos y hermanas, es fácil ser fiel cuando todo marcha bien. Es fácil seguir a Cristo cuando no hay costo. Pero la iglesia primitiva tuvo que decidir qué era más importante: sus propiedades o su Salvador, sus hogares o su fe, su seguridad o su obediencia. Y muchos perdieron bienes materiales, muchos perdieron estabilidad, muchos perdieron todo lo que poseían, pero descubrieron algo extraordinario. Y es que podían perder sus pertenencias, pero nunca perder a Cristo. Y aquí, hermanos, hay para nosotros una gran lección. Y es que si tenemos a Cristo, seguimos siendo ricos aunque nos quiten todo lo que tengamos. Si más adelante te quitan tu casa por ser fiel, si más adelante te quitan tu trabajo por ser fiel, si más adelante
te quitan tus posesiones por ser fiel, tú seguirás siendo rico porque tendrás a Cristo Jesús contigo. La fe auténtica, hermanos, se manifiesta cuando el discipulado exige sacrificio. La prueba no crea fidelidad, antes bien la revela. Por eso la quinta verdad, hermanos, no puedo dejar de mencionarla. Y es que la verdad tiene mártires porque tiene valor eterno. Pues dice aquí la cita que muchos sellaron su testimonio con su sangre. Hermanos y hermanas, los cristianos de Roma comprendieron una verdad. Y es que el mundo moderno muchas veces ha olvidado que hay cosas que son más importantes que la propia vida. Los cristianos de la iglesia primitiva entendían que la eternidad es más real que el Coliseo romano. Ellos entendieron que la corona de Cristo era más valiosa que la aprobación del César. Ellos entendieron que la verdad merecía ser defendida aun cuando el precio fuera la muerte. Ellos no murieron porque amaban el sufrimiento. Murieron porque amaban a Cristo antes que a sí mismos. Su sangre se convirtió en una poderosa predicación. Las fieras podían destruir el cuerpo, pero no podían destruir el testimonio que ellos daban. Y cada mártir declaraba al mundo que Jesucristo valía más que cualquier cosa que Roma les pudiera ofrecer. El punto 6 o la verdad 6 dice que el pueblo de Dios puede ser calumniado, pero ¿qué cosa? No abandonado. Pues dice que los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes. Sí, porque una de las armas favoritas de Satanás siempre ha sido la mentira y la difamación. Cuando no puede derrotar al pueblo de Dios por la fuerza, Satanás intenta destruir su reputación. Los cristianos fueron acusados de delitos que jamás cometieron allá en Roma. Fueron convertidos en chivos expiatorios de las tragedias nacionales que ocurrieron en el imperio. La opinión pública llegó a creer las falsedades. Pero Dios conocía la verdad y eso fue suficiente. La misma situación, hermanos y hermanas, se va a repetir con nosotros antes del regreso de Cristo. Nosotros como fieles no seremos comprendidos, antes bien seremos malinterpretados. Seremos acusados, seremos señalados. Pero la aprobación más importante no será la de la multitud, será la de Dios. Porque va a llegar el día, hermanos, cuando Dios va a corregir todos los juicios equivocados aquí en la tierra. Y aquellos que fueron despreciados por los hombres, finalmente serán honrados por el Rey del universo. Pero no cabe duda, mis hermanos, que detrás de Roma no estaba solamente una estructura política. Detrás de Roma estaba el mismo conflicto que comenzó en el cielo. Y es quién tiene derecho a gobernar, Dios o el hombre. Y mientras miles eran llevados a los anfiteatros, mientras miles eran arrojados a las fieras, mientras miles morían por su fe, el cielo observaba algo extraordinario. Observaba que hombres y mujeres comunes demostraban aquí en la tierra que la conciencia puede permanecer libre aun cuando el cuerpo esté encadenado. Y eso nos lleva a una conclusión importante. Y es que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad es obedecer a Dios
aunque el mundo entero piense diferente. Mira qué cosa. Roma cayó. Sus ejércitos desaparecieron. Sus emperadores murieron. Sus palacios quedaron en ruinas. Pero el testimonio de aquellos cristianos sigue hablando hasta hoy. Así que, mis hermanos, esta noche hemos visto cómo Roma llegó a exigir algo que nunca debió exigir. No se conformó con gobernar territorios. No se conformó con gobernar ciudades. No se conformó con gobernar cuerpos. Quiso también gobernar conciencias. Y por eso los cristianos fueron llevados a los tribunales. Por eso fueron llevados a las cárceles. Porque Roma les hacía una pregunta. ¿Quién es el Señor? Y para muchos la respuesta era bien fácil. Solo era de agarrar un poquito de incienso y decir: César es el Señor. Y allí la persecución se acababa. Ahí la persecución terminaba. Pero aquellos cristianos entendieron algo. De que la conciencia pertenece a Dios, y por tanto cuando les decían: ¿quién es el Señor?, ellos decían: Cristo es el Señor. Y por eso perdieron propiedades, perdieron libertad, perdieron la vida. Porque cuando el imperio les exigía lealtad, ellos decidieron ser leales solo al Señor. Hermanos, la razón por la que aquellos cristianos permanecieron fieles no fue porque fueran más fuertes que tú. La razón por la que aquellos cristianos permanecieron fieles no fue porque fueran más fuertes que nosotros. Ni tampoco fue porque fueran héroes. No fue porque fueron extraordinarios. La única razón por la que ellos permanecieron firmes, fieles, fue porque tuvieron una íntima relación con Jesús. Conocían a Jesús de verdad. No tenían información acerca de Jesús, lo conocían por experiencia. Y cuando uno conoce verdaderamente a Cristo, ningún César puede ocupar su lugar. Ningún imperio puede ocupar su lugar. Ningún gobierno puede ocupar su lugar. Ninguna autoridad humana puede ocupar su lugar. De manera que, para ir terminando este mensaje, quiero invitarte a leer Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Roma quiso que las rodillas se doblaran delante de César. Pero viene el día, hermanos, cuando toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo. Y no va a ser porque Él nos obliga a hacerlo. Va a ser porque Él es digno de que nos arrodillemos ante Él. Va a ser porque Él es digno. Porque es el creador de nosotros. Hermanos, Cristo será digno de que nosotros nos arrodillemos delante de Él, porque Él es nuestro Redentor. Él nos ha redimido con su preciosa sangre. Él ha muerto por nosotros. Él resucitó y Él va a volver por nosotros. Por eso es digno de que ante Él se doble toda rodilla. De manera que esta noche no estamos frente a César.
No estamos frente a un emperador romano, pero sí estamos frente a una decisión. Y es: ¿quién es el Señor de nuestra vida? ¿Es Cristo o es cualquier otra cosa que ocupa su lugar? Porque el gran conflicto de la historia nunca ha sido, hermanos, solamente político. El gran conflicto de la historia siempre ha sido espiritual. Siempre ha sido una cuestión de lealtad. Por eso el diablo levantó a Roma para exigir lealtad. De manera que esta noche Cristo nos pide a todos: no incienso. Cristo nos pide a todos: no tributo. Cristo nos pide a todos un corazón leal. Y si esta noche tú le quieres entregar tu corazón a Jesús, y si esta noche tú quieres decidir en tu corazón ser leal solo a Él, cuando los imperios modernos de este mundo empiecen a exigir lealtad, tú te mantendrás firme y leal a tu Señor. De manera que esta noche yo quiero invitarte a que le digas al Señor: de ahora en adelante, tú serás el Señor de mi vida. Yo quiero invitarte para que esta noche tú le digas al Señor: de ahora en adelante, tú serás el Rey de mi conciencia. Te invito para que esta noche le digas al Señor: de ahora en adelante, tú eres la autoridad suprema de mi corazón. Quiero invitarte para que le digas esta noche al Señor: ayúdame a permanecer leal a ti hasta el fin. ¿Cuántos lo quieren hacer? Arrodíllense ahí en su lugar y hablen con el Señor. Díganle estas cosas. Entréguenle su corazón a Jesús. Hagan un compromiso con Él. Hagan un compromiso con Él para que cuando los gobiernos de este mundo exijan lealtad, ustedes decidan ser leales solamente al Señor. Yo interrumpiré el silencio con una oración en voz alta aquí. Padre Santo, en esta hora nuestro corazón solo es para ti. Te lo entregamos, Señor. No queremos tener un corazón dividido. Queremos que sea todo tuyo. Te rogamos que te entronices en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que gobiernes nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Te rogamos, Señor, que desde nuestro corazón ordenes y corrijas todo lo que tengas que hacer en nuestra vida. Suplicamos para que cuando la lealtad sea objeto de conflicto, te pedimos, Señor, para que cuando la lealtad, oh Padre, se ponga a prueba, nosotros salgamos brillantes como el oro. Nosotros podamos demostrar cuán leales te somos. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes a serte fieles y leales desde ya, para que cuando venga la crisis solo revelemos la lealtad que ya tenemos para ti. Rogamos, Señor, que no claudiquemos entre dos pensamientos y que nuestra vida sea solamente tuya. Te la entregamos, Señor. Ayúdanos a ser leales, ayúdanos a no traicionarte, ayúdanos a no traicionar la verdad. Ayúdanos, Señor, a poner en alto tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.